esto usaré el atril, pero me pongo el cronómetro para cumplir con los 7 minutos previamente establecidos. Agradecer a la Dirección General de Apoyo la organización de este seminario y la oportunidad que se nos brinda de poder participar. Se nos plantea en este seminario que realicemos propuestas de mejora en la protección a las víctimas del terrorismo en el ámbito de la Unión Europea. De ahí que considere que, en primer lugar, debamos debatir cuál es ese ámbito de actuación en materia de víctimas del terrorismo. De esta manera evitaremos dar soluciones huecas a las víctimas, a sus reivindicaciones de verdad, memoria, dignidad y justicia, que no llevan a ningún lado más que a generar falsas expectativas en las víctimas del terrorismo y a incrementar su revictimización. Mi comunicación versará sobre la protección jurídica a las víctimas frente a factores de revictimización, por lo que con carácter previo trataré de identificar algunos de esos factores de revictimización para poder ofrecer propuestas y así proteger a las víctimas jurídicamente frente a los mismos. Cuando hablamos de revictimización o victimización secundaria o doble victimización, nos referimos al proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima. Para el profesor Bernstein, un referente para la ciencia victimológica, la victimización secundaria se deriva de las relaciones entre la víctima y las instituciones sociales, servicios sociales, sanitarios, medios de comunicación, jurídicos y quienes en algunos casos brindan una mala o inadecuada atención a la víctima. Y de acuerdo con mis compañeras del Departamento Psicológico de la Asociación Víctimas del Terrorismo, podemos considerar victimización secundaria a todo lo que se deriva de los procesos posteriores al atentado a nivel jurídico, administrativo y de la falta de apoyo tanto social como institucional. A partir de estas definiciones y centrándonos en las víctimas del terrorismo, podemos identificar como factores de revictimización la inadecuada primera asistencia psicológica tras un atentado a lo largo de su vida, el exceso de burocratización en los trámites legales a realizar por las víctimas del terrorismo tras un atentado para la reclamación de prestaciones y derechos reconocidos, la falta de información sobre ello, la inadecuada forma de presentación de esta información, tanto por dificultades en la comprensión por la utilización de un lenguaje demasiado técnico o por desconocimiento del idioma en el que se brinda esa información, o otras veces por no elegir el mejor momento para trasladar esta información a la víctima por encontrarse todavía en estado de shock o recuperándose de sus lesiones. También las dificultades en la relación con los tribunales de justicia, institución especialmente fría para los ciudadanos y más en los casos de las víctimas de un delito en general y en concreto de las víctimas del terrorismo, ya sea por desconocimiento de sus posibilidades de participación en el proceso penal o por desconocimiento absoluto sobre las investigaciones llevadas a cabo o por las dificultades de comprensión de un lenguaje excesivamente técnico. También puede ser causa de revictimización el mal asesoramiento por parte de profesionales o voluntarios encargados de la asistencia a las víctimas del terrorismo por desconocimiento o por una mala formación. La forma en la que los medios de comunicación tratan las informaciones relativas a los atentados terroristas, ya no solo por la dureza de las imágenes que utilicen, sino porque ofrezcan información poco rigurosa y no contrastada sin tener en cuenta el impacto que pueda tener en las víctimas y la credibilidad que le puedan dar. Esto lo podrían contar mis compañeras, ¿no? Pero en la asociación la verdad es que es bastante habitual el caso de víctimas que a diario entran en Internet solo para consultar la información disponible sobre su atentado y muchas veces esa información carece del rigor necesario. También el ensalzamiento público por parte de las instituciones, la sociedad, los medios de comunicación de los responsables de atentados terroristas con la consecuente humillación que ello provoca en las víctimas. Y así podría seguir enumerando factores de revictimización que por desgracia conocemos muy bien en nuestro país y a los que las víctimas del terrorismo españolas tienen que enfrentarse a diario. Sin embargo, estas causas de revictimización no es solo algo de las víctimas de aquí. Recientemente se ha publicado un libro que les recomiendo de una víctima del terrorismo italiana, Mario Calabresi, cuyo padre Luigi Calabresi fue asesinado el 17 de mayo de 1972, en el que narra cómo las víctimas del terrorismo en Italia han tenido que enfrentarse también a alguna de estas situaciones. De ahí que las propuestas que yo vaya a realizar
más allá de recomendaciones, informes y declaraciones que puedan realizarse desde las diferentes instituciones europeas, se centren en 3 aspectos muy concretos. En primer lugar, en relación con las directivas que existen en el ámbito de la Unión sobre los derechos de las víctimas y sobre la Directiva contra el Terrorismo de 2017. Me ha resultado muy interesante la mesa de esta mañana, en la que se nos han explicado los diferentes mecanismos de coordinación. Sin embargo, he de reconocer que desconocía la mayoría de ellos. Y si una persona, como es en mi caso, que lleva 15 años dedicándose a la defensa de las víctimas del terrorismo en los tribunales, trabajando en la Asociación Víctimas del Terrorismo, desconoce esos mecanismos, no quiero ni pensar ya las víctimas de cada uno de ellos. Por lo que considero que no se está llegando a la realidad de las víctimas, ¿no? A la vez que se iban exponiendo los diferentes mecanismos, yo he estado buscando en Internet simplemente las páginas web y no me ha sido fácil encontrar ninguna de ellas, ¿no? Por lo tanto, creo que en ese ámbito queda mucho por hacer. Una de las reivindicaciones tradicionales de la VT es la necesidad de una directiva específica sobre los derechos de las víctimas del terrorismo. No voy a tener tiempo para poder explicar la especificidad de las víctimas del terrorismo, pero yo creo que aquí, en este foro, huelga el tener que explicar el por qué las víctimas del terrorismo son diferentes o son específicas con respecto a las víctimas del delito en general, tanto desde un punto de vista victimológico, también desde un punto de vista criminal, por el simbolismo que representan, por la naturaleza política y pública de las víctimas del terrorismo, pero también desde un punto de vista asistencial, las necesidades que presentan las víctimas del terrorismo con relación a las víctimas del delito son diferentes, y también desde un punto de vista jurídico. El tipo penal de los delitos de terrorismo es diferente a los tipos generales, por lo tanto, a efectos de tratamiento, de ejecución de las penas y de derechos de las víctimas en la participación de la ejecución de las penas son diferentes. Me avisa ya esto de que se me ha acabado el tiempo, pero me quería centrar en esta reivindicación específica. Esta mañana se ha hablado del derecho a la información de las víctimas, y en el caso de los delitos de terrorismo cuenta con unas especificidades muy concretas. Las informaciones, los procesos judiciales seguidos por delitos de terrorismo son especialmente complejos. En muchos casos hay un gran número de víctimas, son investigaciones policiales que se alargan a lo largo del tiempo, y la participación de la víctima en el proceso, quizá, yo se lo cuento, por ejemplo, yo soy profesora a mis alumnos, yo actualmente estoy haciendo juicios de atentados terroristas que se cometieron cuando yo aún no había nacido, hace más de 40 años, ¿no? Por lo tanto, ese derecho a la información de las víctimas debe de mantenerse a lo largo del tiempo, no solo tras la comisión del atentado terrorista, ¿no? Creo que también son necesarias medidas de coordinación de todas esas entidades específicas. Creo que le corresponde a la Unión Europea impulsar que todos los Estados miembros tengan una legislación específica sobre víctimas del terrorismo. Actualmente son muy pocos los Estados miembros que cuenten con una legislación específica, y algunos más tienen medidas específicas, pero ley sobre víctimas del terrorismo, como digo, desde luego, desde mi conocimiento, son solo 4 o 5 Estados miembros, ¿no? Por lo tanto, gracias por este seminario, gracias por darnos a conocer los mecanismos actualmente existentes, pero considero que todavía nos queda mucho por hacer, y que creo que la reivindicación de la Directiva específica de derechos de las víctimas del terrorismo debería de ser algo que entre todos empujáramos para ello. Nada más y muchas gracias.